Sí, Ok. Bueno, vamos a empezar. Nada más va a ser un breve repaso de lo que vimos. Si les quedó alguna duda, revisé sus exámenes y de sus exámenes, ¿eh? Estamos en la presentación del proyecto. Revisé sus tareas y sí, estaban bien, nomás que algunos así como que medio confundidos con alguna fórmula, pero todo está bien. Creo que ya les, bueno, en general creo que les quedó claro lo de cómo construir una tabla de distribución de frecuencias y cómo hacer los cálculos. Felicidades para los que le hicieron a mano, Vic 2 que 3, porque es fácil, pero sí es más laborioso, porque tienes que estar así pasito por pasito, meter toda la calculadora, pero está bien. Bueno, ¿alguna duda con los primeros temas de estadística? ¿Para qué me va a servir en la vida? no, No, ok, ya sabemos. Bueno, en caso de ustedes, bueno, estas páginas no creo que sean convenientes o a lo mejor y sí, porque ya saben que mucho bueno, estas pues manejan dinero, ¿no? Y mucho del presupuesto del país pues se va me olvido, a programas sociales, pues por problemas de obesidad y sobrepeso y todo eso. Y bueno, administradores, porque llevan estadística, pues también administración es una ciencia, ¿no? Bueno, parte de las matemáticas y las matemáticas, y recuerden que es una ciencia. Entonces, lo que ustedes digan, no, pues yo no voy a hacer ciencia, yo voy a administrar la compañía o la empresa de mi papá. O pues voy a tener mi trabajo de administrador o de lo que sea. En Hacienda y Crédito, no, ya no existe en la Secretaría en el SAT. De todas maneras, tú vas a utilizar estadística bueno, por parte y la administración por ser una ciencia, tienes que validar tus datos, tienes que analizarlos y tienes que presentarlos, ¿no? No vas a decir día y un promedio en general, sobre todo, no vas a decir el día uno un ingreso de tanto, día dos, no. Y cómo planificamos un diseño metodológico, estadística descriptiva, que es lo que estamos viendo hasta ahorita. Que, bueno, ya empezamos con inferencial, pero en la descriptiva vamos a describir, ¿no? Vas a recolectar, analizar y caracterizar un conjunto de datos. ¿Okay? Vas a describir cuál es tu problema o cuál es la situación que presentas ahorita. ¿Okay? Mediante medidas de resumen, tablas o gráficos. Entonces, los tablas y los gráficos no son de OKIS, no es nomás porque yo digo, es porque así puedes presentar tus resultados de una manera pues más entendible. Y variable cualitativa y cuantitativa, ya saben, cualitativa no se cuenta, cuantitativa sí se cuenta. ¿Qué es la variable? Pues un conjunto de valores que puede tomar, para empezar, ¿no? Puede tomar características sobre población, cualquier población en estudio, bueno, donde se realiza el estudio. Por ejemplo, si tú realizas tu estudio ahí en tu universidad, pues tu población es todos los alumnos de la universidad. Si tú sales más, más afuera, ¿no? Si tú sales un poco más y tu población, no, pues que los habitantes de Nogales, todos los habitantes de Nogales van a ser, va a ser tu población. Y tu variable que va a ser el punto que tú vas a estudiar. Por ejemplo, voy a tomar el salario mensual de todos los habitantes de Nogales. Bueno, saber el promedio del salario de los habitantes de Nogales. Obviamente no vas a poder tomar el salario de todos los habitantes, entonces, ¿qué haces? Tomas un grupo representativo y tu variable, ¿cuál sería? El salario, ¿no? El salario mensual de los habitantes. Esa sería tu variable, ya depende de ti si... ¿De cuál curso estamos hablando? Bueno, ya sería el salario mensual, pues sería una variable cuantitativa, ¿no? Porque vas a tener una cifra. Cualitativa, si por ejemplo, la vemos desde la percepción, ¿no? De que si es bueno, regular o malo. ¿Me alcanza, no me alcanza? Más o menos me alcanza. O sea, esa es una variable cualitativa.
Entonces, pues sí, medidas de posición central. Por si un día, si les pregunto medidas de centralización, o señalo las medidas de posición central, estas son, ya saben, la media, la mediana y la moda. ¿Por qué? Porque en algunos casos, cuando la media, la mediana y la moda no son iguales, quiere decir que la distribución de nuestros datos no es normal. Ok, lo de que vimos de las curvas, ahorita lo vamos a volver a ver, por si les queda alguna duda. Entonces, ya llegó Esmeralda. Entonces tenemos las medidas de centralización o de posición central. ¿Por qué? Porque pues están en el centro, ¿no? Se supone. Son medidas que tienden a localizarse en qué punto se encuentra la parte central de un conjunto ordenado de datos de una variable cuantitativa. ¿Ok? Cuando la variable es cuantitativa, entonces cuando podemos tener media, mediana y moda. Medidas de posición no central, les decía, estas son opciones que tienes tú en caso de que tengas muchos datos muy variables y no puedas eliminar, porque por ejemplo, cuando tus datos son normales y tienes un outlier, se llama, que se sale fuera que está muy aislado, o sea, muy alejado de la media y pierde y te da más variabilidad a los datos. Entonces, ¿qué haces? Lo eliminas el outlier. ¿Y qué pasa? Pues ya te quedan tus datos normales bien bonitos y no pasa nada, ¿no? Pero en caso pero van a decir, eso es trampa, pero se vale, les digo, la estadística es hasta cierto punto manipulable por el autor. No pasa nada. Sigues teniendo un número de muestras representativos, sigues teniendo tus resultados que fueron confiables porque eso fue lo que te dio. Entonces, pero a veces pasa que tienes todos tus resultados y todos ellos son muy variados. ¿Y qué vamos a hacer? Pues los podemos dividir. Bueno, podemos usar la mediana como medida de posición central, la medida representativa, así como en lugar de la media, pues la mediana. Y vamos a dividirlo en partes. Podemos dividirlo en cuartiles, que son 4 partes, y en percentiles, que son 100 partes, ¿no? De datos, como dice, ordenada en 100 partes iguales. Esto es para en caso de que tengas más de 100 datos, ¿no? Que más de 100 valores. Es donde se recomienda. Lo hemos hecho en los de 20, 25, creo que 50 fue el máximo, no el último, en ejemplos de esos, pero es nada más pues cuestiones de que tú sepas cómo hacerle, ¿no? Medidas de dispersión, pues tenemos el rango intercuartílico, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. El rango, ahí me lo pusieron, pero creo que fue error de dedo o de que se le fue el rollo. Me pusieron el rango de que el valor máximo, no, recuerden, el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya lo vimos, pero a repasarlo. Eso es que tanto te va a demostrar que tanto están dispersos tus datos, ¿no? El coeficiente de variación, pues te va a decir si es mayor a cero, perdón, sí, si es mayor, perdón, si es cercano a cero, menos variable, si es cercano a uno, es más variable, hay más variabilidad de datos. Los coeficientes, recuérdense que es en base como al 100%. Ok, nada más se representan como 0 y 1. La estadística inferencial, esa infiere, ¿no? Hacemos deducciones a partir de la estadística descriptiva, los resultados que nos da la estadística descriptiva, ya podemos inferir acerca de un problema, acerca de una situación en nuestro, pues en nuestro lugar, ¿no? Donde realizamos el estudio. Está la estadística inferencial, encargada de hacer deducciones, es decir, de inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de la muestra del conjunto. Porque acuérdense, no nada más vamos a presentar, sí, la media salarial y esto y el otro. Pero no, también vamos a inferir si esta tiende a crecer con los años, esta tiende a disminuir, perdón, o el número de personas que gana menos tiende a disminuir, tiende a crecer. Entonces, es la estadística diferencial es para eso, ¿no? Para medir tendencias. ¿Cómo sabemos que en el 2022, o más bien, cómo calculamos o cómo... Bueno, yo no le entiendo eso, pero si ustedes lo entienden, me pueden explicar por ejemplo, las acciones en la bolsa. ¿Cómo sabes tú que si van o sea, que si van a subir o van a bajar?
cómo infieren, bueno, sobre todo los que invierten, ¿no? Ahí. Sí, un tema que quieras investigar, por ejemplo. Nomás así por la suerte, así de Tim Marín de Opingüe. No, pero lo calculan, ¿no? Lo calculan. Ajá, sí. Debido a tendencias, esas cosas, flechas, bueno, que al menos yo lo veo como flechas así, son tendencias y son estadísticas porque todos lo están promediando. No te van a decir, a ver si invirtió el número 1 tanto, invirtió el número 2, o sea, ellos ya te dicen ya el promedio, te muestran las gráficas y tú ya estás viendo cómo se mueve y la tendencia, ¿no? Que tiene tal compañía o tales acciones a subir o bajar. Entonces, de eso nos sirve la estadística inferencial, pues, para inferir. Y bueno, uno de los propósitos es estimar las características poblacionales desconocidas, examinando información obtenida de una muestra de una población. El punto de interés es la muestra, la cual la cual debe ser representativa de la población, objeto de estudio. Les digo, tienes que agarrar una muestra representativa. ¿Por qué? Porque pues a veces si tomas en cuenta la población, pues no somos el INEGI, no tenemos tanto dinero para invertir en nuestro proyecto, ¿no? Entonces solo se puede hacer observaciones probabilísticas sobre una población cuando se usan muestras representativas de la misma. ¿Okay? Entonces tenemos que asegurarnos que nuestra muestra represente a esa población y bueno, que esa muestra sea representativa de la población para poder hacer más estudios dentro de la población. Entonces ya tenemos población, es el universo, conjunto, totalidad de elementos sobre los que se investiga o se hacen estudios. Muestra es una parte representativa o subconjunto de elementos que se selecciona aleatoriamente de una población para realizar un estudio. Entonces la muestra pues va a ser la representación. Es como, ay, pero ustedes son bien poquitos, en su grupo no se puede hacer. Ahí voy. En su grupo sí sería totalmente una población. Ok, pero por ejemplo podemos tomar 2 estudiantes para una muestra. Esa es lo representativa, ¿no? La muestra representativa. Tenemos 2 tipos de población, finita e infinita, ya saben, la que se puede contar, la que no se pueden contar. ¿Ok? Por ejemplo, dice aquí el número de alumnos en un centro de enseñanza. Y la infinita, pues, podría que ser, por ejemplo, un estudio sobre productos que hay en el mercado. Pues no se puede contar realmente porque hay muchos productos en el mercado. El censo, bueno, si tomamos en cuenta a toda la población y vamos de casa en casa, así como el INEGI, por eso se llama censo, preguntando cuántos viven ahí, no sé cuántas más, no sé la verdad qué preguntas hicieron porque a mí no me las hicieron, pero bueno, llegaron a mi casa y le preguntaron a mi abuela, creo, pero eso es un censo porque es toda tu población. ¿Okay? En el caso de México, pues somos en todo el país. En caso de que hay una, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero si hay una ya ven que en todos los países se hace el censo y hay una mundial, no sé si es parte de la OMS o de la ONU, no me acuerdo, donde tienen contado así, ¿no? De que todos los países juntan su información y pues ya tienen toda la población, el número de toda la población mundial, ¿no? Eso es lo que hace el censo, contar a toda la población. Bueno, tomar en cuenta más bien a toda la población. Y variables cualitativas o atributos también se llaman. ¿Ok? Son aquellos caracteres. Las variables luego es lo que vamos a medir, ya sea en una población o en una muestra. Dice variables cualitativas o atributos, también se le dice atributos, que son aquellos caracteres que para su definición precisan de palabras. Es decir, no le podemos asignar un número de ejemplo. ¿Por qué están estos niños aquí? Perdonen. Por ejemplo, el sexo, profesión, estado civil. Sí, no les podemos asignar un número y los podemos clasificar en ordenables y no ordenables. ¿Por qué? Porque los ordenables tienen cierto grado jerárquico, ¿no? Algunos. Y bueno, casi todos.
Y los no ordenables, o alguna característica, por ejemplo, el nivel de estudio que podemos ordenar, ¿no? Primaria, secundaria, preparatoria. O sea, y no ordenables, aquellas que solo admiten una mera ordenación alfabética, pero no establece el orden por su naturaleza. Por ejemplo, el color de pelo, el sexo, el estado civil. O sea, no podemos decir, pues un soltero es más que un casado, ¿no? Nada más es soltero, casado, es una característica, pues. O es hombre o mujer, y no podemos decir que las mujeres, pues es más importante que un hombre importante que una mujer, o sea, es igual. Bueno, se supone que ante los ojos de la ley somos iguales, ¿no? Y color de pelo igual. Entonces los ordenables es una característica, un atributo, bueno, cualitativa, una variable cualitativa o un atributo, pero los podemos ordenar, como dice graduación militar, pues que es capitán, sargento, no, sí, y luego general, algo así. No me sé muy bien los grados militares, pero sé que es un orden que va por jerarquías, ¿no? No es lo mismo el de la tropa que el sargento. Y las cuantitativas son las que se describen por medio de números, como por ejemplo peso, altura, edad, número de alumnos en un salón, etc. Se dividen en dos subclases, discretas y continuas. Entonces, cuantitativas, todo lo que podemos cuantificar, que podemos contar. Aquellas a las que las discretas son las que se les puede asociar número entero. Es decir, que por su naturaleza no admiten un fraccionamiento de la unidad, por ejemplo, número de hermanos, página de un libro. Las discretas, no podemos decir, pues tengo un hermano y medio o tengo dos hijos y medio. O sea, tienes un hermano, dos hermanos, un hijo, dos hijos, tres hijos, ¿ok? Entonces las discretas son las que te representan todo lo que es un número entero. En las continuas son las que no se pueden expresar mediante un número entero, es decir, aquellas que solo admiten entre dos valores, que por su naturaleza admiten entre dos valores cualquier variable que pueda tomar valor intermedio, por ejemplo, el peso, el tiempo. O sea, podemos tener 38 grados, 38.5 grados, o sea, puedes, puedes agregar decimales. El peso también, peso 60 kilos, puedes decir, pero realmente, pero mejor pese 60.5 kilos. O sea, se puede ver un valor 60.8. O sea, puede haber un valor infinito entre un entero y el siguiente número natural. Bueno, entero, como el 1 y el 2. Ok, esa es la diferencia. Y otra me falta. ¿Tienen alguna duda? Hasta aquí todo quedó claro porque ya viene lo feo. El agrupamiento de datos. ¿No? No, no hay duda. Ok. Primero vimos esto. Sí, ¿verdad? Bueno, nos metimos a la estadística descriptiva. Todo eso que ustedes... Perdón, espero ya sepan hacer. O que ya saben hacer más bien. Esa es parte de la estadística descriptiva, porque tú vas a describir algo, ¿no? Nos vas a describir cuál es la media de un trabajo, cuál es la desviación estándar, la varianza, todas las medidas de posición central y las de dispersión. Hasta ya los de medidas de posición no central. Bueno, dimos un repaso aquí. ¿Qué es la media? Pues la media también llamada promedio o media aritmética. Es el valor que dice, es llamada promedio o media aritmética de un conjunto de datos al valor característico de una serie de datos, resultado de la suma de todas las observaciones dividido por el número total de datos. Entonces es como saco el promedio de su calificación, bueno, de sus calificaciones, por ejemplo, primero creo que es Edgar, y luego la segunda creo que segundo es Jaime, luego la tercera es Yesenia y así me voy, ¿no? Y voy a sumar todas sus calificaciones y dividirlas entre 7 y ya tengo mi promedio, ¿no? Eso ya lo saben. Mediana, creo que hasta por supervivencia sacamos el promedio acá, ¿no? De que se alcanza a pasar, a ver, saca el promedio. Entonces,
Eso ya lo sabemos bien. Es la media aritmética, también así se le dice. La mediana, bueno, es un nombre oficial, ¿no? Media aritmética. La mediana, pues es el elemento que va justo en medio, ¿no? Justo en medio. La moda, pues el valor que más se repite y cuya frecuencia relativa es mayor. Es un conjunto que puede haber más, bueno, en un conjunto puede haber más de una moda. En el caso de agrupamiento de datos, la que tenga mayor frecuencia relativa, esa es la moda, ¿ok? Media armónica. Esta se define como el recíproco. Este es otro tipo de media. Les digo, a veces no podemos usar nuestra media normal o nuestra media aritmética, a la que estamos acostumbrados, entonces vamos a utilizar la media armónica. Dice, se define como el recíproco, sí, de la media aritmética de los recíprocos. Este valor se emplea para promediar variaciones con respecto al tiempo. La media armónica tiene como particularidad que parte del principio de reciprocidad, es decir, para comparar a través del tiempo, un antes y un después. Eso nos va a servir. No vimos ejemplos con medias armónicas y aritméticas, ¿verdad? Bueno, más o menos, pero no. Igual las podemos calcular en Excel y dar una breve explicación de lo que tenemos aquí. Por ejemplo, la media armónica de los números 2, 4 y 8. ¿Cómo se calcula? Vamos a sumar todos los recíprocos. 3 sería el número según número número de datos de la población o de la muestra. En este caso es 3 entre 1 sobre la sumatoria de 1 sobre cada dato. 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8. Da igual a 7 octavos. Y pues ya saben, según yo se multiplica. No, no es cierto, porque aquí es 1. Se hace se sabe la ley de la tortilla. ¿No? No. Ok. Bueno, aquí lo que podemos hacer es 7 entre 8, 3 entre 875. ¿No? Sí. Ok, aquí es la ley de la tortilla porque es 3, creo que aquí se pone como entero, 3 sobre 1, y luego 1 por 7 y 3 por 8 y ya sale esto. Pero está más complicado, ¿sí? Entonces mejor en la calculadora. Entonces 7 octavos sería 3 entre 7 octavos. Y 3 por 8. Sí, 3 por 8 entre 7. Entonces se multiplica 3 por 8 y se divide entre 7. Acuérdense que el de abajo siempre se pasa para arriba en las matemáticas. Bueno, el que está dividiendo, el dividiendo se va a pasar multiplicando. Y ya va a ser 3 por 8 entre 7 nos va a dar 3.43. Sí, 3.428, pero 3.43 está bien. Entonces, esas son las marcas de clase de una distribución de frecuencias y son sus frecuencias correspondientes. Ok, cuando tenemos unas frecuencias, vamos a dividir la frecuencia entre la marca de clase. En caso de datos agrupados, aquí cuando hacen la tabla, de hecho esto está más fácil, porque ya tienes la marca de clase de cada categoría. Y bueno, es 1 entre el número total de datos y luego ya abres paréntesis, la frecuencia de la marca de la primera clase entre la marca de clase de la primera categoría, ¿no? Y así la segunda, la tercera. Entonces es igual a la 1 entre n por la sumatoria de las frecuencias sobre la sumatoria de las marcas de clase. Pero pues primero tenemos que hacer todos los datos. La medida geométrica, perdón, de un conjunto de n números positivos se define como la raíz enésima del producto de los números. La medida geométrica es bien definida solo para conjuntos de números reales positivos. Entonces existen dos usos principales, dice, para promediar porcentajes, índices y cifras relativas o para determinar el crecimiento porcentual, promedio de ventas, producción, etc. Entonces la medida geométrica va a ser como la media de nuestras medias o de nuestros porcentajes, porque tal vez la media
aritmética para porcentajes y eso no sea la común. O sea, la media aritmética es más para datos así, datos crudos, así, datos brutos, pues, de que calificaciones, 1, 2, 3. Y por ejemplo, si yo quiero sacar la media del porcentaje de reprobados en la universidad, por ejemplo, me va a servir la media geométrica, como dice, en caso de porcentajes, índices y cifras relativas, ¿ok? Vamos a utilizar la media geométrica. Esta es la fórmula, raíz cuadrada del número de datos, bueno, perdón, no raíz cuadrada, la raíz, ya sea al cuadrado, al cubo, dependiendo del número de datos, pueden ser pues 10 datos, por ejemplo, sería la raíz de 10 por todos los datos multiplicados. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos nomás 2 y 18. Muy suave. Entonces tenemos 2 por 18 raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque nada más son 2 datos. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 36 igual a 6. Así que fácil, ¿no? La media geométrica. Pero imagínate que tienes 20,000 datos. Entonces es más fácil realizarlo en un programa estadístico o en Excel. Otro ejemplo, 1, 3 y 9. Pues va a ser 1 por 3 por 9, al raíz cúbico. ¿Por qué? Porque son 3 datos. Igual al raíz cúbico de 27 igual a 3. Y esa va a ser la media geométrica. Ah, y se representa con una G. Con la media armónica con una H, la media geométrica con una G. Y pues los cuartiles que volvemos a verlos. Esto lo de Excel, no sé si se les hizo un poco confuso a los otros alumnitos y a los de psicopedagogía. Esto de cuartiles nada más es para representar, así ya para ponérselas fácil. Es nada más va a representar. Ok, ya menos terminamos. Va a representar le das de cuenta, lo vas a dividir en 4 partes tus datos. Pon tú que tengas valores del 1 al 1000. Entonces, si te pones la media y obviamente no van a ser normales, entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a dividirlo en cuartiles. Vamos a poner el cuartil, el rango del cuartílico, vamos a representar con la mediana y unas gráficas bien padres, ¿no? Entonces, qué padre, qué bueno. Pero ¿qué vamos a hacer con los cuartiles? El cuartil 1 nada más te va a decir el cuartil 2 y el cuartil 3 dónde están divididos, en qué punto exactamente están divididos tus datos, porque los vas a dividir en 4 partes, pero no van a ser divididos como tú quieras, sino como estadísticamente sea correcto. Entonces el cuartil 1 te va a decir dónde está la primera parte, cuartil 2, dónde está la mediana, justo a la mitad, y el cuartil 3, dónde está el tercer cuartil, y ahí va de dónde se divide de la tercera a la cuarta parte. O sea, son 3 cuartiles porque lo vamos a dividir en 4 partes. Ok, eso es lo que te dicen los cuartiles nada más. Te señalan puntos de aquí está dividido. En este punto empieza el primero, segundo, tercero. Ok, y ya tienes tus datos divididos en 4 partes. El percentil, pues es una medida de posición no central. Estos percentiles, pues son estos datos divididos en 100 partes iguales. Y el percentil, esta fórmula del percentil te va a ayudar a localizarlos en cierto punto. Ok, si tú quieres saber dónde está bueno, es aquí n más 1 por i entre 100, pero ya sabemos que es k, que es si quieres saber el 25, es punto 25. Si quieres saber el 80, es punto 80, ¿ok? Entonces, ¿dónde está el punto 80? Entonces, es dividido entre 100, por eso se llama percentil, porque es entre 100 partes iguales. Y esta fórmula te va a ayudar, dice, donde PI es la posición del percentil buscado en la serie ordenada de datos, donde exactamente está mi percentil de tal número. Pero les digo, esto es en caso ¿cómo se llama? De medidas, bueno, de datos muy, muy grandes. Ay, ya me puso nerviosa el timing. Ok, la frecuencia, perdón, el agrupamiento de datos. Los datos los vamos a agrupar en una tabla de distribución de frecuencias. Ok, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un determinado valor de una variable. Entonces, por eso les decía, no es como tú no lo vas a tomar porque me pusieron en uno así de que, bueno, creo que no fueron ustedes, pero las frecuencias me las pusieron así que 10, 10, 10, 10. No, le dije, no es como tú quieras, es como te marque la marca o sea, la amplitud de clase o que te marque el intervalo de clase se llama. Ok, entonces esto ya lo sabemos. Número de datos, clases es la K, son los intervalos que constan de un límite inferior y un límite superior.
¿Cuál es el límite inferior? Pues el número más chiquito. El límite superior, pues el límite más grande. La marca de clase es el promedio de los intervalos de clase, ¿no? Que si va del 23 al 25, pues sería 23 más 25 entre 2. Son los límites reales del intervalo. Esa es la marca de clase, es un promedio. Los pasos para distribuir, estos pasos síganlos, es como que las reglas, no importa si, o sea, no, les digo, son pasos por pasos, para que no se hagan bolas y que, ay, es que no lo entiendo porque solo estamos siguiendo estos pasos, no estoy sacando ni inventándome números, vamos a seguir estos pasos uno a uno. Y aquí les dejé, bueno, les puse un ejemplo y aquí está la tabla de frecuencias. Tenemos la marca de clase, bueno, el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que acuérdense que es como un porcentaje, la frecuencia bueno, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Aquí 15 alumnos, pues nos muestra, pero ya nos muestra aquí, pero en fracciones, porque pues es 3 entre 15, la frecuencia relativa, ¿no? Entonces aquí está muy fácil porque no hay intervalo de clases, pero es también como nos muestra la frecuencia absoluta, como vamos a calcular la relativa y la frecuencia acumulada. Que también estas son fórmulas que podemos usar como para basarnos en eso. El histograma, pues es la representación gráfica de la tabla de frecuencias. El histograma puede ser frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas y hoy de frecuencias relativas. De los que ustedes quieran representar, lo que ustedes en su trabajo sea más importante, van a utilizar. Entonces, el histograma de frecuencias es una representación visual de los datos, ¿ok? ¿Por qué? Porque quieres que se vean bonitos, no, no es cierto. Es que haz de cuenta que tú vas a vender tu producto y lo tienes que demostrar, o sea, tienes que mostrarle de una manera gráfica a la persona, de una manera en tablas. Entonces, esto es una representación visual. ¿Cómo vas a atraer tú a tus lectores o a tus clientes? Para eso, esa es la función del histograma, ¿no? Y evidencian fundamentalmente tres características: forma, acumulación o tendencia posicional y dispersión o variabilidad. ¿Ok? Como les decía, como sabes, en la bolsa de valores, las gráficas que ves, pues son tendencias, ¿no? Y si te las están enseñando en forma de, creo que de polígono de frecuencias, no sé cómo se llaman esas tipo de gráficas de la bolsa, la verdad. Pero es lo mismo, es la misma base, ¿no? Una representación visual. Polígono de frecuencias, pues es lo mismo, nada más vamos a unir los extremos de las barras de un diagrama de barras. Ajá. Sí, los extremos de un diagrama o un histograma. También se puede realizar trazando puntos que representan las frecuencias y uniéndolos mediante segmentos. Clase de gráfico que se crea a partir de un histograma de frecuencias. Ya tienes tu histograma, puedes poner tu polígono de frecuencias. El histograma emplea columnas para reflejar las frecuencias. Los polígonos, pues nada más se forman uniendo los puntos más altos de cada una de las columnas del histograma. Las ojivas, pues es lo mismo que el histograma, nada más que van a representar la frecuencia acumulada, similar al polígono de frecuencia. Se encuentra o se construye uniendo los puntos más altos de cada columna, pero de un histograma que represente las frecuencias acumuladas. Como ven, aquí se va acumulando, va creciendo. Y bueno, ya nos quedan 3 minutos. ¿Tienen alguna duda con esto de dispersión, con lo que calculamos de la Z? No, profe. No, ok. Para calcularlo aquí, nada más les voy a pedir, por ejemplo, va a ser práctico el examen, me imagino, bueno, yo creo, porque, bueno, así lo tengo ya más o menos estructurado, porque esto de la representación nada más te sirve para saber si tus datos se están yendo a la izquierda, se están yendo a la derecha, sí, y para saber qué tipo bueno, cómo sería tu diseño estadístico, ¿no? Entonces, eso te representa, esta campanita que vemos aquí, nada más representa la dispersión de tus datos al 100%. Que no importa el orden de menor a, bueno, sí, de menor a mayor sería, pero aquí estaría tu media y aquí estaría el 50% de tus datos y aquí el otro 50% de tus datos. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante con el intervalo de confianza,
pero te va a decir la variabilidad. Bueno, te va a mostrar la variabilidad, tus datos. Cuando son normales, pues se forma esta curva normal. Y cuando no, pues se van hacia la izquierda, a la derecha. Y para eso nos sirven estos índices. Bueno, chicos, ya se va a acabar la clase. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber por correo. Ok, Bueno, entonces nos vemos hasta la otra semana. Está bien. Ok. sí, gracias. De nada, nos vemos. Bye. Bye.